Cuenta una historia en medio de una brutal guerra contra un enemigo común. ¿Puede un inesperado acto de compasión entre un humano y un alienígena cambiar el curso del conflicto? Adentrémonos en la historia. El hedor a carne y sangre rancia fue un compañero constante en el hospital de campaña. Un implacable asma se filtró en mis huesos. El agotamiento arañó mi cordura mientras me tambaleaba a través del ciclo interminable de cuerpos mutilados. Un mendigo desgastado por la batalla en una guerra aún más brutal. Perdíamos no solo territorio, sino la esencia misma de lo que creía que significaba ser humano. Cada día, mi idealismo se desmoronaba más y comenzaba a temer que el vacío que quedaba en su lugar eventualmente me consumiera por completo. El chillido de las cápsulas de desembarco acercándose desvió mi atención del soldado herido que estaba tratando. ¿Eran ellos otra vez? Los insectos, los quitan blindados y despiadadamente eficientes en la expansión de su imperio. Cada encuentro enviaba. Nuevas oleadas de soldados destrozados se dirigieron a mi improvisada mesa de operaciones. En medio del caos, entre gritos y órdenes, una figura entró a trompicones en la tienda. Supuse que era otra víctima, pero algo no cuadraba. La figura se desplomó en un montón. Su exoesqueleto segmentado brillaba en un azul casi iridiscente en lugar del habitual color oliva opaco. Uno de ellos, mi primer instinto, fue una oleada de ira, un deseo primario de venganza. Sin embargo, mis manos tenían mente propia. Años de entrenamiento, el juramento inculcado de preservar la vida, anuló el odio ardiente antes de que mi mente consciente pudiera alcanzarlo. Me encontré arrodillado junto a la criatura, evaluando sus heridas. Se retorcía débilmente. Sus mandíbulas segmentadas chasqueaban sobre lo que solo podía asumir que era miedo y dolor. Un fino rastro de sangre luminiscente se filtraba por debajo de su blindaje. No había armas, ni señales de agresión, solo un ser herido, perdido en la marea. De la guerra, mientras yo era, las voces ladraban preguntas a mi oído trasero, crujían de tensión, mucho más peligroso que cualquier amenaza externa. Tratar a un enemigo, uno de los monstruos sin rostro, responsable de innumerables muertes humanas, no era solo poco convencional, era traición a los ojos de mis camaradas curtidos en la batalla. Lo signoré. Tenía que tomar una decisión. Rápido y resuelto, los juramentos arraigados de un médico. Ward, con el miedo y la ira avivados por años de conflicto implacable, se sentía como una traición. Sin embargo, la criatura que yacía ante mí ya no era un enemigo sin rostro, se había convertido en un individuo herido y solitario que reflejaba la desesperación que veía en los ojos de mi propia especie todos los días. Sujétenlo. Ladré para ayudarme. Mi voz estaba impregnada de una determinación sombría que no admitía discusión. Obedecieron a sus propios ojos. Una mezcla de confusión y asco. La criatura siseó, sus extremidades segmentadas se agitaron en un intento de escapar. Pero la fuerza se desvaneció de la extraña sangre brillante, debilitando sus forcejeos. Inyecté un poderoso sedante, el estándar para humanos. Podría matar al alienígena, pero no con la misma seguridad que las manos de mi propia gente si no actuaba rápido. La armadura gatuna suponía un desafío, pero mis manos, guiadas por la memoria muscular de 100 cirugías, encontraron los puntos débiles bajo el duro caparazón. La carne era un modelo inquietante, púrpura, entrecruzado con venas palpitantes que transportaban esa misteriosa sangre luminiscente. Localicé el origen del sangrado. Un largo corte, irregular y profundo, el Langberry se alzaba como un muro infranqueable entre nosotros. No había forma de explicarlo. Asegurarle a la criatura que mis intenciones no eran hacerle más daño. Este acto de misericordia fue el más difícil de mi vida. Una promesa silenciosa de que podría o no ser capaz de honrar la cirugía. Fue espantoso. El hospital de campaña estaba mal equipado para la anatomía alienígena, pero alimentado por adrenalina. Y el obstinado desafío de los desesperados, me esforcé a través del sudor mezclado con la sangre alienígena en mi frente mientras suturaba las heridas lo mejor que podía. A cada momento esperaba gritos, restricciones o quizás el frío cañón de una pistola contra mi sien, pero no llegó. Cuando finalmente me desplomé hacia atrás temblando de agotamiento, el guerrero alienígena, innegablemente guerrero, yacía inmóvil en la mesa improvisada. No podía estar seguro de si estaba vivo o muerto. Sin decir palabra, pedí ayuda para que me ayudara a mover a la criatura a un rincón oculto bajo un montón de vendas ensangrentadas. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Cada certeza a la que me había aferrado ahora yacía hecha jirones a mis pies. Dormir era un lujo que no podía permitirme, pero la adrenalina que me había mantenido en marcha finalmente me abandonó.
Mi visión se nubló mientras el agotamiento me envolvía con sus insidiosos zarcillos. Solo unos minutos de descanso. Me prometí solo unas pocas. Una fuerte sacudida me despertó. El sargento Miller, con su rostro tan duro como el granito, me fulminó con la mirada. Hay una conmoción afuera. Sal de ahí. Médico. Mi corazón latía con fuerza a un ritmo de pánico. Y descubrieron mi secreto. Parecía que me enfrentaría a un tribunal. Antes de lo esperado, salí a trompicones de la tienda, parpadeando bajo la intensa luz del sol, para presenciar una escena extraña y aterradora. Un grupo de hombres, altos e imponentes con sus armaduras de batalla, formaban una formación cerrada. Algo, cuidadosamente ocultado de la vista, su presencia en el corazón del campamento humano era inaudita y alarmante. Mis compañeros soldados estaban en alerta máxima. Armas. Dedos entrenados, presos de los gatillos. ¿Qué significa esto, comandante? La voz de Harris resonó en la tensa zona. Despejando la zona de ataque, Tian dio un paso adelante. Mandíbulas trabajando silenciosamente, pero dentro del círculo emergió otro alienígena, más pequeño, de un azul iridiscente, inconfundiblemente el que yo había tratado. Levantó un apéndice en un gesto que podría haber sido una súplica o un desafío. De alguna manera, había llamado a los de su especie. Aquí, un cuerpo traductor fue recuperado apresuradamente. Su voz monótona resonaba con las palabras del alienígena. Al otro lado del campamento, buscamos el regreso de nuestro camarada. Oferta de tregua a cambio. Las palabras pesaban con incredulidad. Quedé expuesto. Mis acciones quedaron al descubierto ante toda mi unidad, pero la mayor conmoción fue la mera presencia de Texan, una grieta en el muro de Estados Unidos contra ellos que había definido esto. El comandante de guerra sangrienta Harris dudó un instante, cambiando momentáneamente su habitual actitud severa. Me miró y vio la confirmación. Negarlo ahora significaría la muerte inmediata del enemigo, y posiblemente la mía. El médico trató a uno de los suyos. Finalmente gruñó, entrecerrando los ojos ante las órdenes, pero está vivo. Observé con el corazón acelerado mientras el robot traductor transmitía sus palabras. El efecto fue como un temblor que sacudió los cimientos del tórax y la formación. Una onda de lo que solo puede ser un shock recorrió a los guerreros endurecidos, reflejando tan fielmente las reacciones de mi propia especie. Un silencio tenso, delgado y frágil como el hielo, a punto de romperse. Los guerreros se conversaron entre sí. El zumbido de sus mandíbulas. Un zumbido disonante en el campamento humano. Miraron a su camarada herido y luego nos miraron a nosotros. Un profundo cambio en el equilibrio de poder pesaba. En el aire, finalmente, el líder Tora Axian se dirigió al traductor una vez más. Reconocimiento. Gratitud inesperada. Inesperada. Las palabras se detenían. La sintaxis era torpe. Pero el significado atravesó la barrera del idioma con una claridad impactante. Ofrecemos un cese temporal de las hostilidades. Una ventana para discutir las posibilidades. El traductor sugirió. Con la última palabra, como si el concepto mismo fuera ajeno a su programación, contuve la respiración. ¿Posibilidades? ¿Qué? ¿Posibilidades podrían existir entre la especie Waring? El comandante Harris, veterano de una larga y brutal campaña, reflejó ese escepticismo. Su mano se cerró en un puño. SL se relajó lentamente. Una hora después, él concedió. Entonces, no hay negociación, ni trucos. Su tono se quebró. Sin disenso. Los Tians fueron tratados al unísono disciplinado. Llevaban a sus heridos con un cuidado que parecía extrañamente contrario a su temible reputación. Mis compañeros soldados se movieron con incertidumbre. Una mezcla desconcertante de ira, confusión y resentimiento. Respeto arremolinándose. A mi alrededor, me llevaron de vuelta a mi tienda, prisionero, y casi no lo nombré. Mientras las paredes de lona se cerraban, no pude evitar preguntarme si mi decisión de salvar una vida había encendido una chispa de esperanza o simplemente avivado las llamas de la guerra, a punto de volverse aún más brutal. Las horas transcurrían con una lentitud agonizante. El peso de mis acciones me oprimía, amenazando con aplastarme. Había traicionado inadvertidamente a la humanidad por un sentido equivocado del deber o plantado una semilla, por frágil que fuera, de un futuro donde los enemigos pudieran encontrar puntos en común a medida que se acercaba el momento estipulado. El comandante Harris entró en mi prisión improvisada. Su expresión era ilegible, una máscara moldeada por años de conflicto. «Seguro que tienes un par, médico».
Su voz era sorprendentemente sin malicia. El alto mando reyano quiere hablar contigo específicamente. Lo absurdo de la situación amenazaba con abrumarme. Hace apenas unas horas era un traidor al borde de la ejecución. Ahora, de alguna manera, era el eje de una posible tregua, un frágil puente entre dos especies atrapadas en un sangriento punto muerto. Harris me escoltó fuera del campamento. Una sombra con muecas reflejaba cada paso que daba. Tropecé más de una vez. El agotamiento y el latido implacable de mi corazón me cobraban su precio. Un campamento de Tora Axian, una extensión caótica de estructuras de aspecto orgánico, se extendía a poca distancia. Un reflejo alienígena de nuestra propia base. A mitad de camino, nos encontramos con un único tórax, sus iris, una armadura que brillaba bajo el implacable resplandor del sol. Era el que había tratado. Se movía rígido pero inconfundiblemente vivo. Inclinó la cabeza en un gesto desconcertante. Sus mandíbulas chasqueaban suavemente dentro de la más grande de las estructuras alienígenas. Una cámara circular latía con una tenue luminiscencia. Una larga mesa segmentada dominaba el espacio, alrededor de la cual se encontraban varias figuras imponentes. Reconocí a su líder, el que inicialmente había ofrecido la tregua. Lo que no esperaba era al alienígena parado frente al líder, al ser que había salvado de desangrarse en el suelo de mi hospital de campaña. El robot traductor flotaba entre nosotros. Su voz zumbaba en el tenso silencio. El al que llamas médico pidió su nombre. Declaró rotundamente el líder. Su mirada sostuvo la mía con una intensidad escalofriante. Y lleva. Nuestra voz fingida pronunció palabras ásperas con mucho acento, pero innegablemente en inglés humano. Mis ojos se dirigieron al alienígena a su lado. Allí, en su hombro, había un símbolo tosco. Grabado en lo que probablemente era mi sangre, un simple círculo, el símbolo universal de la profesión médica, la marca del sanador. El líder Torian elaboró un extraño tono de respeto en su voz. Salvó la vida de un comandante clave. Tenemos tales marcas en alta estima. Una oleada de conmoción me invadió. Comandante. Eso explicaba la presencia Torian. En el corazón de nuestro campamento en la solicitud sin precedentes. Mi activa, impulsiva compasión se había extendido más de lo que podría haber imaginado. Ahora, el destino del alto el fuego y tal vez incluso el curso de la guerra misma dependían de mis palabras. Tragué saliva con dificultad. La repentina sequedad en mi garganta me dificultaba hablar. Soy médico. Logré que mi voz sonara áspera. Es mi deber atender a los heridos. Independientemente. Dudé y luego forcé las palabras. Sin importar el bando. Sin embargo, esto es guerra. La líder Tora Axian áspera su múltiples ojos fijos en mí con Inquietante escrutinio salvarías a tú. Enemigo arriesgándolo todo porque por la oportunidad de que tal vez, solo tal vez, no tengamos que ser enemigos. Las palabras estallaron impulsadas por una desesperación y una pizca de esperanza que enterré en lo profundo de mi ser, resonaron en la cámara, un duro desafío al mismísimo concepto de este brutal conflicto. El traductor pareció fallar por un momento, los engranajes de su caparazón metálico rechinando contra el extravagante concepto. Finalmente, emitió una tosca aproximación en la chasqueante lengua Torian. Un silencio incómodo descendió sobre él. Liderazgo Torian intercambió miradas. Cargado de un pesado significado, una comunicación silenciosa. No pude comprender al alienígena que había tratado, el comandante clave. Dio un paso adelante, sus movimientos seguían rígidos, pero sus ojos, extraños orbes multifacéticos, ardían con intensidad. El sanador arriesgó mucho, reconocemos esto. Hundió su dirígete hacia mí. Esta acción fue inesperada. El líder repitió, sus mandíbulas, trabajando pensativamente, quizás. Hay mérito en lo inesperado. Se giró hacia mí, fijándome con su mirada inquietante. Tus acciones han interrumpido lo conocido, intrigante. Una negociación comenzó, vacilante e incómoda. La tensión a través del filtro imperfecto del traductor. Sin embargo, bajo la discordante sintaxis y los torpes intentos de comprensión, emergió un frágil hilo de posibilidad. Los Tians hablaron de sus menguantes recursos,
del estancamiento en el que ninguna de las partes ganó realmente. Las palabras reflejaron mi propia desesperación, la desilusión que había impulsado mi acto de desafío. A medida que las conversaciones avanzaban, aprendí una verdad impactante: los Tians estaban luchando contra el mismo enemigo que había expulsado a la humanidad de incontables sistemas estelares a lo largo de la galaxia. El Xenor. A estos seres monstruosos les importaba poco el territorio o la ideología. Su propósito era la destrucción total. Y despiadado, un frío horror se instaló en mi interior. Si mi única decisión, nacida de un simple deseo de sanar, nos hubiera dado sin querer la clave de la supervivencia, el comandante Harris se quedó a un lado observando los procedimientos con el cansancio cauteloso de un soldado experimentado. Lo miré a los ojos y, sorprendentemente, lo que vi no fue hostilidad, sino cálculo en su mirada, una aceptación a regañadientes de que las reglas habían cambiado fundamentalmente. Puede que tengamos más en común de lo que creíamos. El líder áspero dijo. Su voz estaba impregnada de un cansancio que trascendía todas las fronteras de las especies. El centro, son un enemigo común, uno que amenaza. Todo el aire crepitaba de tensión al comprender la audacia de la sugerencia. Por primera vez en años, vimos una grieta en la pared, un atisbo de un mundo donde ellos y nosotros podríamos fusionarnos, aunque tentativamente, contra un enemigo mayor. Una fuerza combinada. El comandante Harris murmuró en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. La perspectiva albergaba un aire aterrador y una esperanza desesperada. La negociación se prolongó hasta la noche, impulsada por amargas raciones estimulantes y una historia compartida aún más amarga de lucha contra el Sene. Me convertí en traductor y en el diplomático reacio. Mi voz se intensificaba mientras transmitía el tórax y las historias de pérdida, sus relatos de planetas enteros consumidos por el despiadado enemigo. A medida que los detalles se fusionaban, emergía una imagen horrorosa. Los Zour no eran simplemente destructores sin mente. Había una inteligencia aterradora en su brutalidad. Sus tácticas evolucionaron con una velocidad aterradora, superando cada línea de defensa que la humanidad o los Tians habían erigido. Se hizo escalofriantemente claro que si no forjábamos una ciencia alineada, incluso cuando nacíamos por necesidad, la extinción sería nuestro destino compartido final. Vacilantes, comenzamos a formular un plan que combinara nuestros conocimientos y recursos, lo que podría darnos la ventaja que tan desesperadamente necesitábamos. Los humanos, con su resiliencia natural y sus tácticas de adaptación, y la humanidad, con nuestra tenacidad inigualable y nuestro ingenio puro, representaban una amenaza formidable incluso para un enemigo como los Centauri. Esto ya no era solo una tregua, era el génesis de una probable alianza desesperada forjada en el fuego de una guerra brutal. Los riesgos eran inconmensurables, pero comparados con la certeza. Intitud de aniquilación. Este era un riesgo que valía la pena. La noticia de la alianza sin precedentes se extendió con una velocidad inquietante. Mi nombre, el nombre del médico que había roto filas para salvar a un enemigo, fue susurrado por los campamentos con desprecio por algunos, pero con un destello de esperanza por muchos otros. La transición no fue fácil. La señora persistía como una F tóxica que tardaría generaciones en disiparse por completo. Humanos y torianos trabajaron codo con codo, entrenando juntos y compartiendo información táctica, pero la arraigada aversión tardó en erosionarse. Me convertí en un puente entre ambos. Mi experiencia médica me valió un respeto a regañadientes de ambos bandos, pero hubo momentos de pura comprensión que trascendieron las barreras del prejuicio. Presencié a un guerrero torio acunando suavemente a un soldado humano herido administrando el equivalente crudo de un analgésico que les había enseñado a sintetizar. Observé a un ingeniero humano y un técnico torian discuten apasionadamente sobre las complejidades de un prototipo de generador de escudo. Su lenguaje compartido no era de palabras, sino de esquemas y matemáticas. La comandante torian herida, a quien yo había salvado la vida, se convirtió en una aliada improbable. Al principio, era simplemente cuestión de asegurarme de no ser castigada con demasiada severidad por mi desafío. Pero a medida que ella sanaba y trabajábamos juntos para tratar las inevitables bajas de nuestras operaciones conjuntas, algo más tentativo comenzó a formarse. El respeto nació de las experiencias compartidas y de la comprensión de que la supervivencia a veces exigía decisiones inesperadas. Su nombre, que finalmente supe, era Kara y poseía un intelecto feroz y una destreza táctica. Mi rudimentario dominio de su idioma, sumado a su limitado vocabulario humano, provocó conversaciones vacilantes llenas de malentendidos y estallidos de risa inesperada. Kara presenció de primera mano el precio que esta guerra aparentemente interminable le había cobrado a la humanidad. Los ojos atormentados de nuestros soldados, el agotamiento grabado en sus rostros, demasiado.
jóvenes para los horrores que soportaron. Despertó en ella una sensación no de empatía, sino de un reconocimiento pragmático. Del coste de un conflicto implacable. Un día, mientras atendíamos a un camarada caído, una sombra cayó sobre mí. Cara se quedó a mi hombro. Su voz era sorprendentemente suave. Para ser de su especie, tenías razón, humano. Médico. Esta lucha incesante es un camino que ninguno de los nuestros puede sobrevivir. La primera victoria verdadera llegó rápidamente. Nacida de inteligencia compartida y estrategia combinada. Con el enfoque temporalmente fuera de nosotros mismos, pudimos atacar con fuerza a puestos de avanzada de la Centure, interrumpiendo su cadena de suministro y enviando ondas de desorden a través de sus filas. El sabor de la victoria, por amargo y sangriento que fuera, demostró ser embriagador. Alimentó una determinación que se había debilitado. La creencia de que no éramos meros estanques en un juego cósmico de aniquilación. Teníamos el poder de cambiar la narrativa para contraatacar y ganar con cada movimiento estratégico. La alianza se consolidó, el vínculo entre nuestras dos especies desesperadas se fortaleció. No se basó en la amistad ni el idealismo, sino en un pragmatismo brutal, la determinación compartida de sobrevivir contra todo pronóstico. Por supuesto, hubo reveses, los Centures se adaptaron con una velocidad aterradora, tomando represalias de maneras que llevaron nuestras fuerzas combinadas al límite. Hubo sacrificios, pérdidas tan profundas que amenazaron con desgarrar el frágil tejido de la alianza. Pero en esos momentos de terror descarnado, esos momentos en que el repuesto nos arañó la garganta, el verdadero potencial de esta inesperada alianza quedó al descubierto. La resiliencia natural tejana reforzó los vacilantes espíritus humanos, mientras que el coraje inquebrantable de la humanidad inspiró a los tianos a seguir luchando cuando la lógica dictaba rendirse. El conflicto evolucionó. Ya no intentábamos simplemente sobrevivir, sino que estábamos haciendo retroceder activamente a los Centure, reclamando territorio e interrumpiendo su dominio previamente indiscutible. Se extendieron rumores de desunión entre las fuerzas de la Centura, y las facciones se dividieron a medida que la marea de la guerra se volvía contra ellos. Ya no era solo Alex, el médico. Me convertí en un símbolo, una representación defectuosa de la posibilidad que esta alianza encarnaba. Me encontré dando discursos. Mis palabras eran torpes y toscas, pero resonaban con los soldados de ambas razas que habían luchado. No era un líder en el sentido tradicional, pero ellos me miraban. Sacaron fuerza de mi historia y se atrevieron a abrazar un futuro basado en la cooperación contra un enemigo terriblemente poderoso. Finalmente llegó el día en que empujamos al Sene más allá del límite del espacio reclamado, obligándolos a retroceder a las profundidades inexploradas. No fue una victoria clara, ni tampoco un final.